Tengo el honor de presentar a Gary Prado Arauz para que nos hable sobre su libro El indebido proceso. Muy buenos días, muchísimas gracias. En primera instancia al Instituto Interamericano para la Democracia, al embajador Valladares, al doctor Sánchez y al doctor Bruno por estas palabras en ocasión de la presentación de este libro. Cuando se habla de un indebido proceso, se está hablando de una violación de las garantías que da la Constitución a los ciudadanos para defenderse en cualquier proceso judicial al que sea llamado, por la legitimidad que tiene el Estado de juzgar a los ciudadanos de los que sospecha. Sin embargo, en el caso particular, que es el que analizo en este libro, se han dado las violaciones más flagrantes, más asquerosas, podríamos decir, de las garantías jurisdiccionales que ofrece la Constitución a los ciudadanos bolivianos. Desde el hecho de que la denuncia que abre la investigación de este caso haya sido redactada 15 días antes de que ocurra el hecho y presentada horas antes de que el hecho en sí ocurra, se puede tener absoluta claridad de que estamos hablando de una manipulación de las circunstancias para iniciar una persecución política a través de la justicia. La caracterización de dictadura y de narcoestado que ha hecho de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia el doctor Sánchez es absolutamente precisa. Y el marco conceptual e histórico en el que ocurre este indebido procesamiento, como ha referido el doctor Bruno, es también absolutamente precisa. Esa es la situación en la que se vivía el año 2008-2009 cuando ocurren estos hechos. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad antítesis del populismo del siglo XXI de Morales, se plantea como el epicentro de la resistencia y de la defensa de la democracia y de la República de Bolivia. Y la respuesta del régimen cuando se desconocen unos referéndums que habían otorgado autonomía al pueblo en la elección de sus autoridades y en la gestión administrativa de sus departamentos, la reacción del pueblo fue la toma de instituciones públicas del Estado. La respuesta del gobierno fue un cerco de milicianos armados en cantidades de millares, desde 3 o 4 puntos cardinales hacia la ciudad, para obligar a devolver estas instituciones públicas. Además, con un trauma que ocurre en Santa Cruz en la década de los 50 por la llegada de milicianos también ucureños en aquella época. Entonces, ahí se tensiona de tal manera la situación en Santa Cruz que finalmente rompe por la devolución de las instituciones públicas. Y a los pocos días llega a Santa Cruz este ciudadano, hijo de húngaro y de cruceño llamado Eduardo Rocha. Los años y las investigaciones establecerán que se trataba de un agente provocador traído por el gobierno de Evo Morales. Un hombre encargado de contaminar a la mayor cantidad de líderes y referentes políticos cruceños, y si es posible venianos, porque lo intenta también en el Beni, para que luego se inicie la cacería de brujas o la persecución judicial. Eduardo Rocha Flores había combatido en una brigada internacional en la guerra de Kosovo, había logrado un grado honorífico de general y supuestamente pregonaba tener condiciones para organizar la defensa de Santa Cruz en el caso de que volvieran a venir las milicias del gobierno de Evo Morales. Y en ese su pregonar fue buscando, visitando gente con distintas excusas. A algunos les decía esto y a otros les decía otras cosas, pero fue logrando contactos electrónicos, contactos telefónicos, contactos personales con algunos, y con otros no los logró nunca. Sin embargo, se activó a través de ese atentado que ocurre a la casa del cardenal Terrazas la excusa de una investigación criminal para perseguir a los líderes y referentes cruceños. El fiscal al que encomiendan esta labor, un delincuente de 7 suelas, que tenía un prontuario y no un currículum, encargado de realizar la investigación, en los primeros 20 días comete cantidad impresionante de atrocidades legales, como no ordenar una pericia correcta del enfrentamiento armado que dice el gobierno que ocurrió en el Hotel Las Américas, como permitir que las pericias de autopsia de los cadáveres de los 3 europeos ejecutados sean llenas de falsedades, como no hacer lo correcto en cuanto a investigar por qué la policía actuó en el Hotel Las Américas sin autorización de un juez y menos con la presencia de un fiscal,
Y de ahí en adelante dar cabida a un testimonio de un supuesto testigo clave, que es la persona que se dedica a emporcar, a incriminar a los líderes y referentes regionales cruceños para que el fiscal los persiga más adelante. Es importante destacar que ese fiscal, durante los 20 meses que dedicó a investigar este caso, se dedicó además a extorsionar a los ciudadanos que investigaba. Bajo la amenaza de incluirlos o con la promesa de excluirlos de su investigación, les sonsacaba dinero. Y con ese método acumuló más de 4 millones de dólares, de lo que se puede saber. En el transcurso de los años, y ya con un juicio a 39 ciudadanos encausados por este fiscal, se logró denunciarlo públicamente, perseguirlo judicialmente, tuvo que huir al Brasil y declararse refugiado político, miren la paradoja, pero contra la voluntad del gobierno y contra la negligencia del Ministerio Público, como víctimas, la familia Matkovic y la familia Melgar lograron que a este sujeto se lo condene en ausencia, como permite la ley ahora en Bolivia, a 12 años de presidio cuando sea habido. Por lo menos una reparación formal del daño que causó este individuo en nombre de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado boliviano. Ahora bien, este indebido proceso tiene hace 10 años a 2 ciudadanos con detención preventiva, lo cual es una violación flagrante de los derechos humanos, del derecho humano a la libertad. Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza padecen el peor de los presidios, porque no tienen certidumbre de si algún día saldrán de la cárcel. Mientras Evo Morales sea presidente, lo más probable es que no. Sin embargo, como ellos denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de sus derechos, y ese caso ya ha sido admitido por la Comisión Interamericana y está en etapa de investigación, el gobierno de Evo Morales, con el cinismo que lo caracteriza, les ha ofrecido casas en condominio, dinero en efectivo, a cambio de que se inculpen y reconozcan complicidad en un delito de alzamiento armado que nunca ocurrió y retiren su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, culpa por libertad, perder tu dignidad por libertad. Y estos 2 valerosos ciudadanos han decidido no aceptar ese tipo de ofertas del Ministerio de Gobierno. Y van a seguir purgando cárcel por un delito que no han cometido, como rehenes políticos, como prisioneros políticos del gobierno de Evo Morales. Otros ciudadanos están siendo procesados y resistiendo judicialmente esta afrenta que significa el indebido procesamiento. En la actualidad, 12 de ellos siguen en audiencias de juicio en la etapa 1 de este proceso. Otros 2 están en subsecuentes procesos que también derivan de este, y otros 13 esperan que se inicie su juicio en la segunda fase de este proceso que se llama Terrorismo 2. Es una manipulación despiadada de la ley y de los derechos de las personas, porque 10 años de juicio es algo absolutamente inexplicable, pero así los tienen sometidos. Y es importante destacar que la selección de las personas a las que Rocha contaminaba o pretendía contaminar y que Sosa, el fiscal, terminó acusando, se hace con parangones muy interesantes. Por ejemplo, el primer general que conduce la lucha antidrogas en Bolivia, un general del ejército boliviano al que se lo designa para conducir la lucha antidrogas por la policía, es imputado, el general Lucio Áñez. El general que comandaba la 9ª división con asiento en el Chapare, que es la zona donde están los cocaleros, es imputado y acusado, y además de él, su hijo, en la misma condición, pese a que ni siquiera estaba en Bolivia cuando ocurren estos hechos. El general sale al exilio y el hijo purgó 7 años de cárcel arbitrariamente. El general Gelafio Santisteban. El líder de la Cámara de Industria y Comercio, que confrontó a Evo Morales cuando era dirigente cocalero y diputado nacional, fue también perseguido inicialmente y su hijo sometido a prisión durante 8 años, el licenciado Zvonko Matkovic, y a él se lo acusa en la fase 2 del juicio, en Terrorismo 2. El caso que ha reseñado el doctor Sánchez de mi padre, primero a mí, luego a él, nos imputa el fiscal, a mi padre finalmente lo acusa, a mí me sobresee, por el simple hecho de haber sido el capitán que combatió la guerrilla del Che y tuvo la victoria militar al apresarlo. El líder cívico de Santa Cruz en el momento de los referéndums del Cabildo y de la aprobación de la autonomía, el ingeniero Branko Marinkovic,
perseguido, nunca fue citado formalmente por la Fiscalía como correspondía y tuvo que salir al exilio. El gerente del comité, aquí el doctor Bruno, otro de los perseguidos políticos por este proceso. En la subsecuente gestión, el doctor Guido Nayer, vicepresidente del Comité por Santa Cruz, también perseguido. O sea, una selección precisa de las personas a las que querían dañar en venganza, por odio, por rencor, o por simplemente frustrar políticamente la resistencia a este gobierno que hoy se ha convertido en una narcodictadura. Entonces, lo que hago en este libro es analizar el cuaderno de investigación del fiscal. ¿Qué es lo que hace el fiscal formalmente? ¿Qué es lo que figura formalmente en su investigación? Y cómo eso no tiene ninguna relación ni con el hecho, ni con lo que viene a ser más adelante su acusación. Este será el primer libro. El segundo libro hablará de la etapa final de la investigación, que son los 18 meses siguientes en los que el fiscal ya formula una acusación. El tercer libro hablará de una etapa intermedia, donde debemos sanear el proceso y las pruebas ilegalmente obtenidas, los testigos que se podían haber rechazado, excluidos del proceso, situación que no ocurrió porque todo lo que hizo el fiscal fue convalidado por un juez absolutamente improbo. Y finalmente el juicio, que lleva 7 años y no tendría visos de concluir, salvo por una ley que se ha aprobado la semana pasada que ha dispuesto que en los próximos 6 meses todos estos juicios deben concluir. Pero así también dice la ley actual, el procedimiento penal actual, que 3 años debiera haber durado este proceso. 3 años y no había empezado el juicio todavía y nos negaron la excepción de extinción del proceso por máxima duración. Entonces, estamos sometidos a una dictadura, no hay garantías judiciales de ningún tipo, y en este libro hacemos una denuncia de que lo que investigó este fiscal no tiene relación con lo que debió haber hecho. Los siguientes libros van a ir develando cómo la prueba ilegal se utiliza para perseguir a los ciudadanos. Yo les agradezco la lectura, la comprensión, la difusión de este material. Agradezco al Instituto por la oportunidad de hacer pública esta presentación en los Estados Unidos, que de alguna manera es un espacio de libertad donde se puede decir sin miedo, sin temor a la persecución y a las responsabilidades que después le pueden dilgar a uno el gobierno. En Bolivia resistimos y vamos a seguir resistiendo, no vamos a rendirnos, pero tenemos, gracias doctor, pero tenemos una responsabilidad no solo familiar, sino también con los procesados a los que ahora represento, de no cejar, tanto en la defensa, en los estrados judiciales, como en la denuncia, en cualquier instancia, lugar, espacio en el que podamos hacerlo. Porque esto no puede quedar ni para el olvido, ni para la impunidad. Los responsables de esto van a tener que pagar algún día las consecuencias de sus actos. Muchísimas gracias.